Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra entrevista número 69, en la cual nos acompaña Mariana Caputo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, estamos entusiasmados de conocer tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Pero antes voy a comentar un poquito sobre las colaboraciones y patrocinadores, promotores de esta entrevista. Primeramente, bueno, este proyecto forma parte de nuestro centro de Tlatelolmatini, de Río Grande, Zacatecas, que en colaboración con Marfil, Centro de Pensamiento y Ciudadanía Creativa, damos a conocer ante el público. Nuestros promotores son CELAFIN, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, y también la comunidad Littman. Muy bien, Mariana. ¿Cómo has estado? Muy bien, esperando ansiosa el encuentro. Excelente. Y fíjate que este tipo de entrevistas nos centramos principalmente en la persona con su relación en esta propuesta de Littman y Cher. Entonces, vamos a empezar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo era Mariana Caputo en la infancia? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿Cuáles eran sus asignaturas favoritas? ¿Qué gustos tenía? Adelante. Dale. Bueno, Mariana era o es todavía la hija más grande de una familia. Era una niña que le gustaba jugar a los juegos que en ese momento eran los juegos asignados a niñas, ¿no? Jugar con las muñecas, a la mamá, pero siempre hay algo que desde muy chiquita sabía que quería hacer, así que jugaba mucho a la maestra. O sea, yo jugaba a la maestra, jugaba a hacer, a enseñar a mis muñecos, a mis ositos, a mis, ¿no? Era una niña que le gustaba, odiaba las matemáticas, las odiaba, pero le gustaba mucho y le gusta mucho leer, ¿no? Leer diferentes cosas, desde revistas, cómics, novelas, y me acuerdo, ahora me traes este recuerdo, que había un manual de astronomía en la casa de mi abuela y jugaba a que descubría estrellas o que era científica mirando. Ahora recuerdo esa imagen de muchas estrellas y constelaciones y que jugaba a que era científica. Qué interesante toda esa variedad de cosas. gustos, de pasatiempos, ¿verdad? Lo que ¿verdad? sí te podía decir que no era una niña que se quedaba quieta, era una niña bastante inquieta. O sea, como ya te digo, puedo ir de lo más tradicional a jugar ser científica, o de jugar a la cocinita a enseñarle a alguien. No había como algo que me cuadrara, o sea, como que me limitara. Muy bien. Y a partir de esa inquietud que nos comentas, ¿hacia dónde te llevó? ¿Hacia qué estudios te llevó? Bien, yo estudié docente, soy maestra de primaria, del nivel primario acá. Luego de estudiar del nivel primario, hice el profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación. Ahí una profesora, a la que quiero mucho, trajo a alguien para contarnos, y ahí te meto justo porque llegás justito ahí, trajo a alguien para decirnos que había gente que estaba haciendo filosofía con niños, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿cómo es eso? ¿No? Y en ese momento estábamos cursando varios varones y algunas chicas en el profesorado. La mayoría éramos maestras o maestras jardineras o maestras del nivel inicial o maestras del nivel primario. Y se nos invitó a esa reunión. Obviamente mis compañeros varones no fue ninguno porque ¿cómo es esto? Los niños filosofando, o sea, ¿qué es esto, no? Y fuimos nosotras, fuimos las chicas, y ahí nos encontramos con Gloria. Gloria, que había vuelto de su trabajo
en Estados Unidos y en Europa, y nos cuenta lo que era filosofía para niños. Y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, porque encuentro la unión perfecta entre mi primer título, que era maestra, y la especialidad, por decirlo de alguna manera. Y encontré, digamos, como que fue la intersección perfecta, y a partir de ahí no paré nunca más. Ok. Y ahorita que comentas de Gloria, quiero comentarles al público que ya teníamos una entrevista con Gloria Arbonés, es la entrevista número 33. Para, si no la han visto, se remitan a ella. Bueno, Mariana, entonces nos comentas ese primer acercamiento con filosofía para niños. Sí. Y a partir de ir conociendo la propuesta, ¿cómo se conectó esto que nos comentabas en un inicio de tu infancia con este proyecto? Primero porque Mariana, como ya te digo, Mariana chiquita no se quedaba nunca quieta, o sea, no había respuesta segura, es decir, esto, ¿no? Siempre curiosa, siempre inquieta, hace que no me quedara con eso solo, o sea, que esa primera reunión hizo que en mí que decir, bueno, hay que seguir investigando acá, dónde se puede estudiar, qué puedo leer, cómo me puedo perfeccionar. O sea, la Mariana chiquita empezó a saltar. O sea, yo me doy esa, empezó a saltar dentro mío de decir, bueno, a ver, ¿cómo sigo con esto? Y entonces por ahí encontré en el Centro Cultural Rojas, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, un diplomado de filosofía para niños. En ese momento lo daba Walter Cohen, Cecilia Caputo y Vera Bassman, ¿no? En ese momento era el equipo para trabajar. Entonces, nada, me iba todos los sábados. Yo vivo en Buenos Aires, pero digamos lejos de lo que uno conoce como la capital federal, ¿no? Lejos del Obelisco, lejos de esos lugares por ahí más emblemáticos de cuando uno se hace la idea de Buenos Aires. Así que me levantaba todos los días, todos los sábados para ir para hacer el diplomado. Así que ahí fue mi primer acercamiento con los textos de Littman, con los textos de Sharp, con las novelas de ese momento, de hacer grupos de estudios, de empezar a coordinar sesiones. Y ahí empezó de a poquito este enamoramiento. Pero llegamos a un punto en que, bueno, ahora ya tengo el diplomado, se supone, ¿no? Que uno ya sabe, pero hay que llevarlo a la acción. ¿Dónde llevo a la acción esto? ¿No? Y por ahí encuentro un colegio al que yo quiero muchísimo, es el Colegio Jacarandá de Lanús, que el año pasado cumplió 35 años ininterrumpido de llevar adelante el proyecto. Es algo interesantísimo, Alex, que tendrías que hacer esta misma entrevista, pero con ellos. Lo tienen desde el nivel inicial hasta el nivel primario. Así que me encuentro que tienen filosofía para niños. Entonces, la Mariana que sigue saltando, se fue allá, tocó el timbre y le dijo, yo quiero trabajar acá porque ustedes tienen filosofía para niños. La directora me miró como diciendo, ¿y esta loca qué le pasa? Y me hizo una entrevista. O casualidad que cuando estábamos en plena entrevista, ¿quién coordinaba los grupos de filosofía para niños de esa escuela? Gloria. Entonces le digo, Gloria, nosotros nos conocemos, ¿no? Así que ahí empecé como maestra y entonces empecé ahí como cada maestra coordinaba su grupo y como íbamos pasando de año a año, íbamos cambiando de grados, también iba trabajando en la coordinación y en el trabajo con diferentes edades de niños, ¿no? De lo que es la escuela primaria. Y tuvimos muchísima suerte de que Gloria nos tutoriara en esos momentos. Así que teníamos horas de tutoría de lectura, de investigación de los textos de Littman, y después teníamos las planificaciones de las sesiones y contábamos con Gloria para ver cómo lo podíamos llevar adelante. Ellas nos hacían las retroalimentaciones, así que tuve muchísima suerte de esa Mariana inquieta que se mueve para todos lados, de tener como maestra
¿no? A Gloria ahí tutoreando, así que estoy muy agradecida por eso, y al colegio que a partir de ahí nunca más paré, o sea, jamás dejé de hacer filosofía para niños. Interesante, quiero resaltar varios puntos. Primeramente, esas cualidades filosóficas que nos comentas, esa curiosidad, esa inquietud en la cual te ayudaron para, de alguna forma, seguir investigando, seguir formando en esta propuesta, y que son muy importantes para, para seguir con esa indagación. Y ahorita se me estaba viniendo a la mente Gary B. Matthews, de, si no me recuerdo, El niño y la filosofía, donde comenta eso, ¿no? Esas cualidades filosóficas. Y ahorita que mencionas de Walter Cohen, de Vera Waxman, Cecilia, ¿verdad? Cecilia Caputo. Son entrevistas pendientes, todavía no. Bien. Entrevistarlos, pero esperemos que próximamente. Y Seguro. algo que te iba a preguntar, en un inicio de la entrevista nos comentabas que uno de tus pasatiempos, de tus gustos, es leer, ¿no? Que leías revistas, leías el libro que se te pusiera enfrente. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de leer las novelas de Lin-Man y Chan? Mira, fue muy gracioso porque cuando empezamos con el diplomado, algunas cosas, digamos, como teníamos recortes, ¿no? De esas novelas, porque en ese momento todavía no las podíamos encontrar, no estaban del todo traducidas, inclusive había algunas que estaban traducidas por Gloria y por Walter, entonces no teníamos recortes. Digo, yo quiero el resto, o sea, no Pixie diciendo que parece un picle, ¿no? O sea, no quiero ese pedacito, no quiero de Kyoyagus el pedacito de la ballena como que es un leviatán, quiero entero el proyecto. Entonces empezamos ahí a buscarlas y me acuerdo que un día paso por una librería y estaban como muy escondiditas, ¿no? Era de la editorial Novedades Educativas, que así que eran muy finitas, eran como pequeñas revistitas, y estaban puestas como, ¿viste en las mesas de saldo? Las mesas como de esas que te venden, no sé, 2 libros por tanto, ¿no? Y digo, este señor no debe ni saber lo que tiene arriba de la mesa, ¿no? Entonces, me llevé todas y el señor me pregunta, pero ¿por qué me llevaba? Porque me llevé todas las que estaban ahí, porque no podía creer que estaban ahí. Era como que se hubiese encontrado un tesoro perdido. Y me las llevé todas y el señor me mira y me dice, pero ¿qué tanto interés? ¿No? Digo, después de que me cobró, porque antes no se lo hubiese dicho porque me hubiese aumentado muchísimo el precio de lo que estaba llevando. Digo, porque usted no sabe lo que me está vendiendo, lo que ya me vendió. Digo, estas novelas aquí no se consiguen. Y es de un proyecto. Y empecé a contarle y a partir de ese momento esa librería tan chiquita empezó a traer más libros y entonces empezaron a llegar los libros de la otra educación de Sharp y entonces empezaron como a llegar libros y ya era como habitué, y como yo tenía que pasar por ahí cuando iba al colegio, me decía, Mariana, traje tal cosa, entonces ya como que me lo tenía preparado antes de ponerlo en la vidriera. Entonces, bueno, así fue mi primer acercamiento. Y después la lectura fue maravillosa porque la lectura iba con los niños, a la par de los niños. Entonces, no quería saber antes para no tener condicionada, sí sabía las historias, obviamente, pero quería sorprenderme con ellos. Entonces, muchas de las novelas, mis primeras lecturas, fue en las sesiones con los niños y las niñas, como para tener también ese acercamiento como diría alguien por ahí, de asombredad, Gabriela Vallejos diría de asombredad, junto de la lectura, ¿no? Sí, excelente. Y ahorita que comentas de Gabriela Vallejo, también para volver A hablar con ella, como claro que con sí. Gloria Arones, allá también ya la entrevistamos. No recuerdo si es la entrevista 18, 19, pero bueno, ahí para que se remitan a esa entrevista y vean ese término de asombredad, ¿no? Asombredad. Sí, muy bien. Bueno,
Fuera del aire me comentabas de que, bueno, ya nos habías dicho que eres docente de educación primaria, pero más adelante Sí, formaste o estás formando a los futuros exacto. docentes y das la Ah, clase de filosofía para niños. para Coméntanos niños. sobre eso. Bien. Una colega con la que trabajo, a la que también quiero muchísimo, que es Adriana Pasalía, ella tiene otras historias de cómo llegó ella a filosofía para niños a partir de un aviso clasificado del diario así de chiquitito. Te invito y te convoco a que ella también pueda ser entrevistada porque tiene unas anécdotas muy, muy lindas. Eh, Ella estaba dando filosofía en el profesorado en el que trabajo, tanto en el nivel inicial, en la formación de docentes de nivel inicial, como en la formación de docentes de nivel primario. Hay espacios que se llaman de definición institucional. Eso significa que la institución puede elegir qué dar en esos espacios. Y Adriana, cuando fue jefa de departamento, la directora del departamento, decidió que ese espacio sea de filosofía para niños. Ella ya venía trabajando hace rato. Entonces, la vida nos cruzó en un momento y ella se jubila y me dice, yo quiero que vos tomes mi espacio para que esto no se corte y el profesorado no cambie ese espacio de definición institucional por otra cosa. Entonces, voy a mi prueba de selección, presento el proyecto, etcétera, y quedo o sea, ella se jubila y yo quedo como profesora de ese espacio. Por lo tanto, hay algunas camadas de docentes que salen con las primeras aproximaciones al proyecto de filosofía para niños. Digamos, no es que salen capacitadas para hacer o para trabajar en filosofía para niños, pero sí salen con un bagaje de lectura, salen con un bagaje de herramientas para desarrollo de pensamiento crítico. O sea, hay momentos de desarrollo de la comunidad de indagación, o sea, la elaboración de las preguntas y las buenas preguntas y de la repregunta sobre todo, ¿no? A veces lo que hablamos, al menos yo les digo a las chicas, es por ahí tienen la suerte de entrar en un colegio donde el proyecto de filosofía para niños sea un proyecto institucional. Pero si no, también el proyecto tiene una formación didáctica o pedagógica que sirve como herramienta para un docente que tiene que dar clase de historia, de naturales, de lengua, de matemática, ¿no? Trabajar la indagación, trabajar la pregunta, trabajar con las habilidades de pensamiento, como diría Angélica, trabajarían, o sea, es una herramienta pedagógico-didáctica. Por lo tanto, también es una mirada diferente de la clase, ¿no? Una mirada donde la palabra circula, donde hay que también saber que uno puede decir no lo sé y entonces lo buscaremos entre todos posibles respuestas a esa gran pregunta que estamos haciendo, que podemos estar pensando por este momento, por ahora sí, pero seguiremos investigando para ver si podemos mejorar la hipótesis que teníamos. O sea que la filosofía para niños, más allá de ser un proyecto en sí, da herramientas para pensar el aula de una manera diferente. No de una manera tradicional, sino de una manera diferente. Esos puntos que comentas muy, muy importantes nos ayudan a esa educación emergente, la Claro. transversalidad de filosofía para niños. Ahorita se me vino a la mente un fragmento que leí de una obra de Irene de Puig, en la cual sí lo da a conocer, no como una asignatura más del montón, sino como el eje central de la Exacto. práctica docente. Y sobre todo, ahí esa parte que comentas de la humildad filosófica, muy importante, parte de ese rol del docente, ¿no? De reconocer que no lo sabemos todo, pero en Exacto. tu indagación investigamos, Vos ¿verdad? sabés que nosotros tengo como una frase de muletilla, porque cuando yo entro y les pregunto qué creen que vamos a hacer en el taller de filosofía para niños, ellas ya la palabra filosofía es como que las altera, ¿viste? Como que si yo vengo a hablar de Platón, Sócrates, Nietzsche, Heidegger, no sé, como que ya las altera un poco.
Y entonces yo les hago una aclaración, que justamente esto es lo que vos decís de la humildad filosófica, ¿no? El coordinador de filosofía tiene que ser humilde filosóficamente, pero fuerte pedagógicamente, ¿no? Fuerte pedagógicamente. Tiene que tener una escucha atenta, saber cuándo intervenir, valorar las intervenciones, ¿no? O sea, me parece que tiene que ser más uno que por ahí sabe cuando un niño te da una respuesta, como por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que una de las niñas en primer grado, estábamos discutiendo sobre, a mí me encanta, más allá de la palabra diálogo, me encanta la palabra discusión filosófica, ¿no? Porque uno piensa que nos vamos a agarrar de los pelos o a las piñas, y en realidad lo que uno quiere es volver a la raíz de la palabra discusión, ¿no? Y entonces esa niña estábamos discutiendo sobre las ideas y ella estaba muy contrariada porque decía, pero mi idea para que esté en mi cabeza antes tuvo que estar, ¿dónde estaba antes? ¿No? ¿Dónde estaba antes? Y porque antes tendría que haber estado en algún otro lado para que entre en mi cabeza, ¿no? Entonces yo digo, esta niña, o sea, era primer grado y ella estaba diciendo cómo era que las ideas le entraban en la cabeza para poder decirla. Y uno decía, pero esta niña es platónica en algún momento, ¿no? Pero ella no sabía qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Uno por ahí tiene la teoría y no le voy a decir a esa niña, ay, lo que vos estás diciendo tiene que ver con la idea. No, no, tampoco, ¿no? Disfrutar de esa situación y cómo a veces las grandes problemáticas de la filosofía siguen siendo innatas, ¿no? Siguen siendo propias del ser humano, que las podemos contestar desde los lugares, desde lo social, desde el tiempo en el que estamos viviendo, recordando, trayendo teorías, pero los interrogantes siguen siendo los mismos. Y que los niños tengan esos interrogantes es maravilloso. Excelente, ya con lo que nos comentas de la fortaleza pedagógica se junta con esa humildad filosófica y completamos esas caras de la misma moneda que vendría siendo el rol del docente. Y resaltar ese término de discusión filosófica también se me hace muy interesante. A lo largo de este recorrido en filosofía para niños he escuchado diversos términos. Diálogo filosófico, indagación filosófica, investigación filosófica, cuestionamiento filosófico, y agrego esta más discusión filosófica para de alguna forma tener ese panorama, ¿no? A mí me encanta la palabra discusión, porque si vos buscas el origen de la palabra discusión, significa arrancar y sacudir. ¿Viste cuando arrancás un yuyo, una planta, que las raíces quedan como cubiertas de torroncitos de tierra, ¿no? Entonces, en la discusión uno arranca el tema, pero tienes que dejar esas raíces afuera, o sea, uno como que en la discusión va de lo más general a lo más particular, ¿no? A lo más propio, y es justamente eso, discutir es dejar las raíces afuera, o sea, la discusión ya es más profunda, no porque el diálogo no lo sea, al contrario, ¿no? Pero me parece que la discusión me lleva a pensar a algo de mayor profundidad, que no sé a dónde me va a llevar, porque por ahí, viste que vos con los chicos tal vez empezás con la discusión con un tema y te fueron, o sea, vos tenías pensado trabajar algo de lo que habían salido de su agenda de trabajo y de repente se fueron para otro lado. Y entonces, bueno, dejar esas raíces afuera, las raíces de la discusión para que verdaderamente el problema sea llevado va a ser redundante, ¿no? Pero a su problematización, ¿no? Esa circunstancia, ver la problemática extendida, ¿no? Lo que nos puede llevar a diferentes lugares. Pero para mí la discusión tiene como una raíz más profunda. Ah, ok, interesante. Y retomo eso de sacudir, ¿no? Porque muchas veces en una comunidad de diálogo, comunidad de discusión, sale sacudido uno. Sí. Sale como que hubo movimientos ahí en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento sobre lo A que mí se me dicen, Mariana, basta, basta, y se agarran la cabeza, ¿no? Entonces cuando ya digo, bueno, listo, ya está, porque o empiezan, viste, y se agarran y me miran y entonces me dicen, Mariana, basta. Pero entonces cuando ya digo, bueno, Mariana, basta, es que verdaderamente estuvieron pensando, ¿no? No que dijeron cosas que socialmente están
bien decirlas, o que la escucharon de otro, que repiten, ¿no? Y que no son elaboradas por ellos mismos. Entonces ahí ya me quedo más tranquila cuando empieza a dolerles la cabeza. Digo, bueno, están pensando ahora. Muy bien. También me comentabas de que codiriges un centro de filosofía para niños Sí, en Zona por eso Sur. con Adriana Con Adriana. Pasalía, coordinamos lo que son los perfeccionamientos y las capacitaciones de filosofía para niños Zona Sur, así nos pueden encontrar en las redes sociales. A veces hacemos seminarios o talleres de iniciación de filosofía para niños, las primeras aproximaciones, les decimos, nosotras somos muy cuidadosas con eso, que en realidad son primeras aproximaciones, porque tiene, así como a nosotras nos ha llevado todo un tiempo de elaboración y de trabajo, también para decirle a la gente, no es que hoy salís, ¿sabes? Soy especialista, ¿no? Sino que hay que seguir trabajando constantemente. Y nos dedicamos mucho a llevar esto que te decía, que para esto que hablábamos de la transversalidad del aula del proyecto, llevamos las capacitaciones a veces a colegios para la formación de docentes que ya están trabajando. La última capacitación que hicimos fue la pregunta como recurso didáctico, ¿no? Utilizar la pregunta como recurso didáctico. Y ahí le decimos que en realidad lo que venimos a hacer con ellos, con los docentes que ya están en ejercicio y no en formación, es que eso que saben puedan mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Eso, los maestros saben preguntar, pero bueno, ¿cuándo hacemos esas preguntas? ¿De qué manera hacemos esas preguntas? Si la pregunta verdaderamente, si una oración entre signos de pregunta siempre es una pregunta, ¿no? ¿Cuál parece una pregunta pero no lo es? Entonces empezamos a trabajar esas situaciones de trabajar de lo obvio, que es que el docente hace preguntas, porque nadie puede decir que el docente no haga preguntas, pero también empezar a trabajar en la profundidad de la realización de esas preguntas. Por ahí ya le hiciste la entrevista a Laura Curvelo. Sí. Laurita sacó un libro ahora sobre enseñar con las preguntas, porque verdaderamente a los que estamos metidos en este programa de este proyecto de filosofía para niños, sabemos que la pregunta es lo más importante en este sentido, ¿no? No son las respuestas lo más importante, sino las preguntas, ¿no? Entonces, ahí coincidimos con Laura y con su libro, pero me parece que las docentes y los docentes deben empezar a preguntarse sobre la pregunta y no sobre la respuesta. Porque hoy en día las respuestas con la tecnología, con un montón de cosas, las respuestas están. Ahora, ¿qué hago inclusive con la inteligencia artificial? Vos le preguntás a la IA un montón de cosas y la inteligencia artificial te responde. Pero ser crítico de esas respuestas, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Y a través de las preguntas, bueno, a ver, ¿está bien lo que me está diciendo? ¿Es coherente con lo que le pregunté? ¿Es desde qué punto de vista me está dando esta pregunta? ¿Sobre qué parte para darme esta respuesta, ¿no? O sea, que son muchas cosas que me parece que a partir, ahí vuelve a saltar Mariana, ¿sí? Mariana chiquita vuelve a saltar con la pregunta de no siempre estar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Ahí empieza Mariana de vuelta a saltar un ratito. Estaba acordando de un fragmento de Fernando Savater, que comenta que una de las características de la pregunta filosófica es que no te lleva a una respuesta, sino a replantearte la misma pregunta. A más preguntas, claro que sí, ¿no? Y siguiendo con los escritores, Julio Cortázar decía, el hombre es un animal que pregunta, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la cuestión, no, y lo llevo con otro, ¿no? Con otro concepto dentro del programa de filosofía, que es la de ciudadanía creativa. Si yo quiero tener ciudadanos creativos, obviamente que voy a tener que necesitar que pregunten. ¿Qué ciudadanos? O sea, para algunos está buenísimo que los ciudadanos no pregunten, pero me parece que es indispensable y una condición, hasta si querés decir sine qua non, de que un ciudadano pregunte, ¿no? Pregunte desde lo más elemental hasta lo más profundo en una sociedad. Por eso yo le digo a mis alumnas cuando ellas
no se animan a preguntar, le digo, miren, acá no hay preguntas y pongo una palabra que es estúpidas. Digo, acá no hay preguntas estúpidas. Todas las preguntas son verdaderas y válidas porque son tuyas. Si nosotros ya tenemos la respuesta, te ayudaremos con la pregunta, con tu respuesta. Si no la tenemos, y bueno, trabajaremos para ver a dónde nos lleva. Pero las preguntas son en realidad cuestionamientos hasta existenciales que necesitan ser puestas en una comunidad, ¿no? Justamente para seguir pensando, para seguir mejorando, para seguir creciendo. Y si queremos ciudadanos que pregunten, necesitamos enseñar a hacer preguntas. Somos Hace como un poco ratito, molestos ahí, ¿eh? Estamos bastante molestos en esa situación. hace ratito nos comentabas una de las anécdotas que tuviste con alguno de tus estudiantes, de esos niños, esas niñas. Cuéntanos más sobre esas anécdotas, cuéntanos otras en donde realmente haya una sacudida de ese pensamiento infantil. Sí, me acuerdo otra de un niño donde estábamos trabajando sobre la amistad, por ejemplo, y entonces él decía, a ver, no estaría entendiendo. Entonces, un amigo me dice, es alguien como yo, pero que no soy yo. Wow, dije yo, este niño leyó a Aristóteles, o sea, ¿cómo puede ser? ¿No? O hay algo que hago, yo fui muchos años profesora del nivel secundario de filosofía. Y en el nivel secundario, no sé, en México, pero filosofía está en el último año de secundaria. O sea, como que recién ahora que se van a ir del sistema educativo, ¿no? Del sistema educativo obligatorio, recién ahora enseñamos cómo a pensar de manera diferente, no antes. Es una cosa que yo estoy bastante en contra. Para mí la filosofía tiene que estar desde el primer momento. O sea, nosotros nuestro proyecto de filosofía es 318, o sea, que tendría que estar transversalmente en todas las áreas, pero bueno, curricularmente está en el último año. Entonces, y se enseña de dos maneras, o podés enseñarlo por problemáticas o por lineamiento histórico. Entonces, cuando trabajamos por las problemáticas y nos preguntamos por la naturaleza, sin decir de hablar de presocráticos, ¿no? Nos preguntamos qué preguntas se hacían ellos cuando eran niños sobre la naturaleza. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué las estrellas no se caen? ¿Por qué el mar es tan grande? ¿Por qué la luna te sigue? ¿Por qué dónde se va el sol cuando sale la luna? Bueno, entonces hacemos todo estoy hablando, adolescentes de 17, 18 años que tienen que hacer ese ejercicio que vos hiciste conmigo. ¿Qué te preguntabas vos cuando eras niño sobre la naturaleza? Y una vez que tenemos esa lista de preguntas, lo que hacemos es ir al nivel inicial y preguntarle a los niños si tienen respuestas para estas preguntas, ¿no? Nivel inicial en sala de 5, sala de 4. Imagínate, los últimos del secundario se reúnen con los primeros del sistema educativo, ¿no? Y entonces salen maravillados porque unos tienen que coordinar, no tienen que preguntar, porque es en pequeños grupitos, y otros tienen que anotar. Y salen maravillados, ¿no? Y maravillados como pensando que los niños de inicial no piensan, o sea, como que, ¡ah! Mirá lo que me dijo, ¿no? O sea, que en realidad las estrellas no se caen porque están pegadas ¿no? Y ellos le siguen ese, si se quiere, pensamiento mitológico de los niños, ¿no? Esa cuestión más metafórica que tienen. Y después nos vamos a los presocráticos para ver que eso que los niños pensaban también en algún momento, al principio de la filosofía, se creían en esas cosas hasta separar, ¿no? La famosa separación entre mitos y logos. Pero la idea es que ellos puedan ver que también en el pensamiento hay una evolución, que no siempre pensamos iguales. Y a ellos les encanta esa situación de ponerse a trabajar con los más chiquitos. O sea, que siempre tratamos, bueno, trabajé en un colegio donde podíamos hacer esos encuentros, de los chicos más grandes trabajar con los más pequeños, que fue muy satisfactorio esa experiencia. Qué interesante esas anécdotas que nos comentas y ese desarrollo de habilidades de pensamiento.
Ahora cuéntanos un poco más sobre tus metas, sobre tus proyectos a futuro. Mira, mis proyectos a futuro ahora voy por el profesorado de filosofía, ahí me metí, ¿no? Ahí entró filosofía. ¿Te acordás que yo dije, en el mismo profesorado donde yo me recibí, ahora estoy trabajando? Tengo la cátedra de didáctica de la filosofía, que así que estoy, ahora van a ver. Entonces, ahora voy por eso. Ya me metí en el profesorado de nivel inicial y me metí en el profesorado de educación primaria. Ahora voy por el profesorado de filosofía. Doy didáctica de la filosofía y estoy muy, muy contenta. Esa fue mi maestría en didáctica de la filosofía. Estoy muy feliz dando eso. Y ahí se me hace más difícil, porque vienen como más estructurados, aunque no lo creas, vienen con muchísima lectura encima de teorías y de clásicos, por lo tanto, para mí es un desafío muy interesante romper con esas estructuras. O sea, tenés el saber, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, para mí este es mi gran tema. Acá estoy. Y otro desafío interesante que hace 2 años que estoy trabajando en un profesorado de los hermanos maristas de una congregación, en el profesorado de ciencias sagradas. Y ahí doy filosofía para niños en ciencias sagradas. Es otro desafío muy grande porque, bueno, nada, no puede haber una única respuesta a todas las preguntas. Excelente. Como las metas están repletas de desafíos. Sí, de desafíos. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco Vale. nuestra entrevista. Tengo la siguiente. Vale. ¿Cuál es tu concepto personal de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Para mí, cuando los niños y las niñas empiezan este recorrido, se transforma en un estilo de vida. No es un programa, no es algo que aprendes así nomás, sino que es aprender con H, o sea, interiorizás ese concepto. Para mí, la filosofía para niños se transforma en un estilo de vida. Cuando ya lo incorporás, no es algo teórico, es algo que se vive. ¿Sí? Tenés niños que te van a preguntar, que te van a repreguntar, que te van a decir, eso no es una buena razón, o sea, se transforma, pasa de ser un programa pedagógico, filosófico, a convertirse en un estilo de vida. Para mí es eso la filosofía para niños. Internalizar y convertirse en un estilo de vida. Y bueno, con esas palabras vamos terminando nuestra entrevista, no sin antes agradecerte por haber estado en ella y felicitarte por toda tu trayectoria profesional relacionada con esta bonita propuesta de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Encantada, a tu disposición para lo que necesites. Y bueno, saludar a todos ahí. Espero que les haya sido de interés nuestra conversación. Y se me olvidaba preguntarte también, ¿dónde podemos encontrar tus proyectos? ¿Alguna página web? Sí, pueden encontrarlo, ya les digo, en la página de Instagram o de Facebook para los que tienen Facebook todavía, Filosofía para Niños Zona Sur, sino también pueden encontrarme en LinkedIn como Mariana Caputo, así como suena, y en mi Instagram personal, que también tiene mi nombre, donde ahí vamos subiendo diferentes cosas que estamos haciendo, proyectos, jornadas, talleres, algunos escritos personales, mucho de literatura, si van a ver en mi Instagram personal, pero bienvenidos y que puedan recorrer y conocer. Y fíjate que hace ratito te iba a comentar, pero se me pasó. Cuando me dijiste que estabas en el Centro de Filosofía para Niños Zona Sur, yo me quedé así como de, ya había escuchado ese centro. Y me fui a la página de CELAFI y ahí lo encontré. Estamos ahí. Ahí encontré tu nombre, encontré el de Adriana Pasalía. Dije, sí, Adriana. Relaciona todo. Estamos. Muy bien. Pues nuevamente te agradezco, Mariana. Gracias. Nos tardamos un ustedes. poquito en esta entrevista, pero se logró. Sí, exacto. Se logró.